Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal, que como de costumbre tenemos mucho contenido para ustedes en esta tarde y por supuesto darle la bienvenida a las dos piedras angulares de Foro Semanal. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, señor Félix. ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias. Sí, no, que lo noto como medio... Yo no sé de qué yo No, se no, ríe. no, Como bien. que yo no ¿Tú estoy sabes qué es lo que haciendo- pasa? Agradecido de nuestro público que nos Sí, recibió de nuevo en sus casas en Muy este bien. sábado. Agradecido, muchas gracias por ello. Señores, Así es. miren, ustedes saben que el tema político pues no deja de estar, por supuesto, en la palestra y hoy estará con nosotros el politólogo Daniel Pou para explicarnos algunas situaciones, por ejemplo, si es que el presidente Danilo Medina está por reelegirse, hubo una reunión ahí con unos aliados y unas cuestiones, pues hemos traído a este experto para que nos dé luz sobre esta y otras situaciones en el campo de la política. Básicamente, trataremos otro tema con él, pero básicamente una evaluación a estas situaciones en el campo de la política. Pero no podemos dejar de tratar el tema de Venezuela, muchachos, que la situación está bastante Muy difícil. crítica Muy difícil. en Venezuela, porque el pichón de dictador. demonio, este pichón de demonio que está gobernando a Venezuela, sí, ya es una situación Está insostenible. muy fuerte la situación en Venezuela. Sí, realmente. Y los estados se están expresando porque La es Unión que... Europea ya le retiró el apoyo. Todos Sí, los 23 No, países de la Unión Unión Europea, Estados Unidos, Panamá. Estados Unidos le impuso una sanción financiera, los bienes, los activos que él pueda tener, porque no están contabilizados, lo que él pueda tener en territorio estadounidense están frisados, no le puede poner la mano y no Tú puede sabes hacer que, negocios. No puede hacer negocio con ninguna institución norteamericana ni con ninguna persona. Ni Pero tú entrar sabes- tampoco a Estados Unidos. pero ustedes saben al lado de quién lo puso Estados Unidos con esta decisión, al lado del presidente de Siria, al lado de Kim Jong-un, El de Corea. el de del Corea, Norte. y al lado del presidente de Zimbabue, Ay, Dios Tú mío. sabes- Robert Mugabe. O sea, al lado de tres dictadores confesos. Pero él tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de China. Bueno, pero, La India se expresó ya. o sea, no. No creo que la India se haya expresado, porque tú sabes que la India está haciendo unos buenos negocios en Venezuela, que es lo mismo que le está pasando a China. China tiene muy buenos negocios en Venezuela y cualquier decisión que puedan adoptar pueden afectar las relaciones entre estos dos países. Sí, Otra pero- situación, Alexi, ¿tú recuerdas para los años 60? O sea, no, sé que no Si recuerda porque no he lo ha vivido, leído, pero si lo he ha leído, si he Dios leído, porque mío. no lo voy a recordar. Exactamente. Pero tú recuerdas que Cuba fue también objeto de una situación como esta, cuando Estados Unidos pues paró lo que eran las negociaciones y hizo prácticamente un cerco a Cuba, y pues allí se vivió una situación de penuria en ese tiempo, porque aunque no se dependía mucho de las negociaciones internacionales, pero cuando a ti te tienen que suplir alimento y te tienen que suplir todo eso y dejan de suplírtelo. Pero la diferencia es que Cuba hasta el día de hoy cuenta con el respaldo popular. Este señor no cuenta con el respaldo popular. Este señor se está apoyando de los militares, Y más grave. de la Fuerza Armada, para él poder hacer todo lo que está haciendo. Esa constituyente que se fue expresada ahora en la semana que pasó, esto es las últimas de las artimañas de él para cambiar la Constitución y deshacer el Parlamento, o sea, sacar el Parlamento Así es. de las decisiones que se toman en Venezuela Para estar a sus anchas. Exactamente. O sea, Ahora, más de Alexis, lo que ha estado tú hasta sabes este que momento. él va a tener que ceder, porque cuando los Estados Unidos Él no dejen va a de ce- comprar el él no va a- petróleo, él no va a ceder. porque Venezuela Maduro sale por la fuerza de Venezuela. Sí, pero oye, Maduro no por la cede. buena- Venezuela, no va a salir, no. el mayor, su mayor riqueza está en la importación de petróleo. Claro o sea, que sus sí. entradas, el 95% de la entrada de Venezuela
es el petróleo. Sí, y pero si esos países dejan de pero Estados comprarle, Unidos lo está pensando porque la sanción no se le impuso sí, a PDVSA. en la No, compra de la sanción no se le impuso a No, PDVSA, yo la sé sanción que se le no. impuso a él como persona. Como persona. Porque Estados Unidos es inteligente y sabe que no le conviene. O sea, No quiere problema con el país, es con él, el problema es él. Exactamente. Sí. Y quitarle ese negocio a Venezuela es ya asumirlo en la pobreza, porque esa es la única actividad comercial que está percibiendo dinero, que está percibiendo divisa Venezuela. Ahora mismo, después todo lo demás está en cero en ese país. Muchachos, el tema está bastante interesante. Tendremos que abordarlo nueva vez con algún experto que le diga a nuestros televidentes la génesis de toda esta situación, porque no es nuevo, no es fortuito, obedece a razones probablemente geopolíticas que más adelante entonces trataremos de desenmarañar toda esta situación, pero ahora tenemos que hacer nuestra primera pausa para de regreso estar conversando con nuestro invitado central, el politólogo Daniel Pou. Con él estamos de regreso. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Productor agrícola, con los acuerdos de libre comercio, al cumplir los requisitos de calidad, etiquetado y empaque en tus productos, aseguras el éxito en los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Mis amigos, y como les dijimos, ya estamos en compañía de nuestro invitado central en esta tarde. Nos acompaña en esta nueva etapa porque es un invitado asiduo de Foro Semanal desde los inicios, el politólogo Daniel Pou. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Maricarmen. Aquí muy complacido de participar en tu programa en esta nueva etapa que apunta, por lo visto, a superar la calidad que ya tú le habías entregado al público televidente. Gracias por esas consideraciones. Y entrando en materia, mire, en esta semana que concluye, sostuvo el presidente de la República una reunión, diríamos que de manera subrepticia, porque la colectividad se enteró probablemente por la sagacidad de algunos periodistas que por sus amigos, políticos y demás, pues se enteraron de esa reunión posterior a este encuentro, y hay quienes dicen que si el presidente está preparando su maquinaria reeleccionista. ¿Usted qué lectura le dio a este encuentro con los aliados del presidente Danilo Medina? Mire, usted sabe que en la guerra no tan solo se planifica la ofensiva, sino también la retirada. Entonces yo creo que el presidente, como hombre sensato, debe estar planificando su retirada del poder para, por lo menos, que su sucesor en términos electorales sea una persona pues cercana, que sea contigua a los lineamientos que él hasta ahora ha llevado como presidente, porque desde mi punto de vista sería desafortunado que el presidente Medina intente una nueva repostulación, por muchísimos factores. Uno de ellos sería
el tema de la reforma constitucional. Volver a reformar la Constitución de nuevo para poder repostular al presidente Medina, diría que casi raya en la grosería. Sería gula de poder, más bien. Y lo segundo, que el presidente Medina debe estar consciente de su desgaste. Ahora bien, con el PLD uno tiene que estar bastante cauteloso, porque el PLD es un partido ahora mismo que está en un proceso que, aunque ha dado algunas señales que podrían ponerlo en peligro para las elecciones del 2020 por las fisuras que se presentan al interno del partido, no tan solo por los dos grandes liderazgos que se encuentran en pugna, sino por las limitaciones que tendría para concitar aliados en unos próximos comicios. Desgaste, perdón, Félix, desgaste, dice usted, ya está desgastada la figura del presidente. Sí, no, ya el presidente, fíjese a ver, si bien concitó una buena votación, una buena aceptación para el mandato 2016-2020, no es menos cierto que la falta de un gabinete proactivo, con capacidad creativa, emprendedora, con rostros nuevos, refrescantes, le dan unos ciertos visos de ser un gobierno viejo, aún y a pesar de que apenas va a cumplir un año. Y sobre todo, la continuidad de los déficits en términos de políticas públicas. Todavía no se han podido superar los grandes déficits en términos de políticas públicas que ha venido presentando el presidente Danilo Medina desde su tercer año de gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, indiscutiblemente deja de crear expectativas y, sobre todo, arropado con una situación de escándalo como la que se encuentra por el caso Odebrecht, que no es exclusivo de él, es un caso que ha discurrido a través de 3 gobiernos diferentes, pero que a él le corresponde la parte del punto de no retorno, y eso en política tiene un peso específico. Doctor, volviendo al tema de la reelección, ¿existe o no la brecha para una reelección tomando en cuenta la modificación de la Constitución nuevamente? Digo esto porque algunos expertos en derechos dicen que hay una brecha en la nueva Constitución que le permite al presidente Danilo Medina reelegirse sin la necesidad de que se haga otra reforma. Bueno, eso sería un tema bastante discutible. Acuérdese que uno de los graves problemas en derecho constitucional es la imposibilidad de la especulación en torno a lo que es la normativa. En derecho constitucional la letra es inconmovible. Entonces, desde ese punto de vista, creo que definitivamente eso no posibilita el hecho de que se pueda producir una reelección sin modificar la Constitución. Es imposible. No, sobre todo que recuerde que cuando se hizo la modificación para poder permitir la repostulación del presidente Danilo Medina en el 2016, hubo hasta que hacer un adendum en la Constitución, lo cual implica que esa era una situación transitoria, ¿verdad? Entonces, eso no puede considerarse como un pináculo de la Constitución que le permite dar un nuevo giro a las repostulaciones de manera indefinida. Y aparte de eso, yo creo que asumir que aún la Constitución tenga un sesgo que permita la repostulación. El presidente Danilo Medina no saldría ileso de los combates que tendría que librar para poder repostular. Si lo digo de una manera muy sincera, porque en política, por lo menos en política, cuando se está sujeta a ciertos paradigmas del Estado de Derecho, hay cosas que no se pueden discutir.
y que cuando se discuten aún usted pueda lograr una victoria en términos de interpretación de la norma, puede garantizarse una derrota en términos de votación. Es un tema bastante delicado y sobre todo con un problema que él encuentra ahora mismo, que no estaba presente en el 2016. Dentro de su partido, el otro líder, que es el doctor Leonel Fernández, tiene su última oportunidad para postularse a la presidencia de la República. Si Leonel Fernández no se postula a la presidencia de la República, aunque sea por un partido de esos minoritarios, en este proceso electoral, y si no lo hace por su partido sobre todo, va a pasar históricamente como un presidente, un expresidente que fue derrotado dentro de su propio partido. ¿Pudiera pasar esa posibilidad? De que sea derrotado en su propio partido, que le cierren el camino. Sí, es posible. Porque el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de inversionistas políticos, no de militantes políticos. Ahí es el problema de rentabilidad, de cuota de poder, de espacio oxigenado para seguir libando de las mieles del poder. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido rentista, como lo fue el PRD, como lo fue el Partido Reformista. Y por eso tienen ese clásico partido rentista de inversionistas políticos que incluso son quizás el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en nuestros países. Daniel, ¿y cuenta el PLD con el talento para mostrar una opción nueva, fresca, joven, donde no veamos las caras de Danilo Medina y Leonel Fernández? Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Que en el PLD dejó de ser un organismo dinámico, proactivo hace mucho. Y es una suerte de Sanedrín, como existía en la antigüedad, donde las posiciones son inamovibles. Y las posiciones tienen que estar vinculadas con las cuotas de poder, ¿verdad? Entonces, en función de eso, el PLD no ha preparado, dentro de su militancia joven, moderna, no ha preparado a nadie para el relevo. Entonces, a final de cuentas... ¿A propósito lo ha hecho? ¿A propósito lo ha hecho? Claro, porque es que las cúpulas de nuestro país, las cúpulas políticas de nuestro país tienen una característica muy primordial, se consideran irreemplazables. Pero ahí hay nombre, Daniel, ahí hay un Francisco Javier García, un Reinaldo Pared Pérez, un Domínguez Brito, calidad. Un José Tomás Pérez, Mira, todos los que tú mencionas son personas que tienen su peso político, pero no llegan al nivel necesario para poderse postular, y más por un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, a la presidencia de la República. Quizá una vicepresidencia, tal, pero a la presidencia no. El Partido de la Liberación Dominicana... Se me quedó, ahora que usted nombra lo de la vicepresidencia, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Pero la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández se esfumó en el ambiente político como un jirón de humo que sale de la bocanada de un cigarrillo. Ajá. Eso fue un proyecto, yo diría que más que político, afectivo, ¿verdad? Enmarcado dentro de una visión patrimonialista del Estado, que ya no tiene ningún tipo de posibilidad, porque Margarita Cedeño de Fernández, ella en sí misma no encarna nada políticamente, sino ser la esposa de Leonel Fernández. Pero se le atribuía un peso político. Si no liderazgo, mucho arrastre dentro del PLD, que no. Tanto así que por eso se la pusieron de compañera de fórmula a la hora, y en el 2012 electo presidente. Carmen, eso lo negoció Leonel Fernández, pero dentro del PLD eso no tenía razón de ser, y fuera del PLD, en términos de los votantes, mucho menos. O sea, ella fue un producto que se quiso construir a partir del famoso marketing político. Como hay una gran cantidad aquí de individuos que han llegado a senadores, diputados, pero no están sostenidos en una
en unas cualidades personales y capacidades que lo distingan, ¿verdad? Y lo hagan merecedor de ser colocados en el imaginario del pueblo dominicano. O sea, que ese liderazgo de doña Margarita fue ficticio. Eso fue una labor de marketing político que ya se difuminó. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna posibilidad hoy en día. Doctor, Escúchame, ¿cuándo usted la ha visto opinando a ella de un tema de importancia? Nunca en la vida, yo nunca he opinado de un tema de importancia, de cosas de la niñez, de los minusválidos, de esas cosas, porque aún... Quizá no busca protagonismo de esa forma, sino que... No, lo que sucede está que un acercamiento con el pueblo. En política, cuando tú le cedes tu espacio a otro, lo perdiste. Okay. Y no vas a poder retornar ese espacio. Pero, si ella alguna vez tuvo la posibilidad de enarbolar un discurso de peso político y no lo hizo por discrecionalidad o por conservadurismo, pues mira, ya esa oportunidad pasó. Y el problema es que aquí vivimos en una sociedad... Pero Daniel, primaria. y no reclamamos que los políticos modernos, el político de ahora, el discurso debe ser el trabajo, debe ser la acción, debe ser más el verbo que el sustantivo. O sea, no más queremos... el sustantivo que el verbo. Perfecto. No queremos un político simple y llanamente de oficina. No, de una persona que viene y se para y nos habla bonito y nos embulla. Lo que queremos es un político comprometido, un político que a través de su trabajo venda. Una cosa es usted tener una retórica vacía, como tiene la mayoría de los políticos dominicanos, que eso que usted dice que hablan bonito, que tienen todo una amalgama de matices para hablar, pero que cuando usted le analiza el fondo, la médula del discurso no te dice nada. Usted le dice, vamos a hablar del tema energético, no saben nada. Vamos a hablar del tema de seguridad social, no saben nada. Vamos a hablar del tema de seguridad ciudadana. Y usted cuando los aborda y los cuestiona, oye, en un colmadón tú sacas más sustancia que con ellos, porque no tienen conocimiento de nada. Aquí la política dominicana está llena de productos mercadológicos, de marketing político, personas que, y solamente hay que ver el Congreso. En el Congreso los legisladores que pueden trabajar son 2 o 3, porque el resto no tiene capacidad ni siquiera para valorar un proyecto de ley. Por eso usted ve que hay legisladores que están en 5 y 6 comisiones porque no hay posibilidad de incluir a otros, porque no tienen capacidad. Son incluso personas con tantas limitaciones que uno no se explica cómo llegaron a la posición de legislador, pero sencillamente como el sistema clientelar en política en República Dominicana lo que te dice, tú tienes 15 millones, tú puedes ser senador, tú tienes 10 millones, tú puedes ser diputado, porque es un sistema no de políticos profesionales, sino de apostadores a la política que se convierten en profesionales de sus apuestas. Doctor, y ahí el doctor me respondió la pregunta. Yo le iba a preguntar acerca de sus expectativas con el nuevo bufete directivo de la Cámara de Diputados, pero ya usted habló. Sí. Nuevo bufete, eso no cambia nada. Lucián Medina acaba de discurrir por ahí sin pena y sin gloria. O sea, los principales proyectos de ley no fueron conocidos, o sea, se aplazaron. Pero es porque esto no es un problema de una persona, esto es un problema de una clase política. La clase política en República Dominicana ahora mismo no está consciente de su situación frente al pueblo. Y eso es uno de los principales puntos que no permiten que se apruebe una nueva ley que rige el sistema electoral y el sistema de partidos. Mire, antes de irnos a la pausa, que ya nos toca una pausa, y la pregunta la vamos a responder después de la pausa, ¿cuál entiende usted que fue el mejor gobierno? ¿Leonel Fernández, de sus 12 años, o Danilo Medina, lo que lleva hasta ahora 5 años más o menos? Esto tomando en cuenta que usted dice que ya Danilo Medina es un candidato que está prácticamente desgastado en apenas 5 años de Danilo no tanto, su gobierno. Su gobierno. Danilo se encuentra por encima, pero claro, no hay la voluntad política para que el gobierno
ascienda al nivel que él está como político. El desarrollo de esa respuesta la queremos después de esta pausa. Tras los comerciales, continuamos con esta conversación con el politólogo Daniel Pou. No nos cambie, que ya estamos de regreso. ¿Quieres disfrutar del mejor sabor y aroma a café? Ordene ahora mismo su café del Gajo, de las altas montañas de Polo, Barahona, y sabrá lo que es un genuino café orgánico. Para los pedidos puede llamar a doña Alexandra al 809-209-5470. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Por continuar con nosotros, y estamos conversando con el politólogo Daniel Pou, un hombre experto en temas políticos, sociales, de seguridad ciudadana, pero hoy estamos sacando provecho en la parte política. Y antes de irnos a pausa, el señor Félix Rosario deja una pregunta en el aire, retómela. Así es. ¿Cuál entiende usted que fue mejor gobierno, el de Leonel Fernández o Danilo Medina? Mira, ha sido? Indiscutiblemente yo considero que el gobierno de Danilo Medina, en términos de políticas públicas, ha sido mucho más innovador que Leonel Fernández. Ha impulsado más elementos que dejan sentado la primera capa de una zapata para las transformaciones en algunos ámbitos de lo que es la vida nacional. Quizás no con la amplitud que uno hubiera querido, porque ha habido mucho desgaste, mucha pérdida de tiempo, muchos ministros parásitos sentados ahí durante 4 años que son incapaces de permitir que un ministerio pueda dar un mínimo de rendimiento a las políticas públicas, porque ellos no entienden lo que es eso, ni están capacitados para eso. ¿Y cuáles son esos ministros parásitos? ¿Son o bueno, fueron? Ahí tuvieron a Monchi Fadur en Interior y Policía 4 años, que anquilosó ese ministerio, y el nuevo ministro, el pobre, no logra ni arrancar, porque como no se siente identificado con el tema o considera que lo degradaron como ministro, porque él lo pasaron de Educación por Interior y Policía, y el Ministerio de Interior y Policía tradicionalmente en República Dominicana ha sido la cenicienta de los ministerios. Entonces, en función de eso, pues usted ve la situación del Ministerio de Interior y Policía, que parece que no le importa a nadie. Tenemos casi 1.000 muertos anuales en República Dominicana de manera violenta por falta de políticas de seguridad, por falta de la pérdida de cohesión social. Aquí cuando analizamos las estadísticas, el 64% de los homicidios que se producen son por discusiones entre vecinos, entre viandantes. ¿La llamada violencia social? La llamada violencia social. La violencia social, el 64%. Entonces no hay una sola política, ni siquiera hay una política para tratar de prevenir y disminuir los feminicidios en República Dominicana, que en este año han hecho picos históricos durante meses. Entonces, otros ministerios también, usted los ve, las personas medrando en el mismo círculo. Salud Pública no acaba de entender
que el sistema de salud hay que reformularlo, hay que darle una nueva orientación, que no podemos seguir con una doñita ahí que tiene años queriendo hacer lo mismo que ella quiso hacer en el año 75 y que ya no tiene cabida hoy en día. ¿Qué te digo? Entonces tú encuentras pocos ministros que pues adornan lo que es el staff ministerial del ¿Imposibilita presidente eso las aspiraciones del presidente para el 2020? Indiscutiblemente, porque un gobierno que tiene tantas asimetrías. Hay un ministro que llama mucho la atención, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. No es ingeniero, mas sin embargo ha convertido el ministerio, no lo conozco, nunca me he tropezado con él ni doblando una esquina, no lo conozco, pero el señor está dando demostración de que el ministerio tiene voluntad de dar servicio. O sea, que no hay que tener un gran nombre para hacer un buen trabajo. No, lo que hay que tener es una idea clara primero, de lo que hay que hacer, y segundo, un compromiso y un sentido de responsabilidad. Pero Daniel, usted está comparando ministros, ¿verdad? Y como que nos estamos yendo también por el asunto de las líneas. Para usted, ¿los danielistas han hecho un mejor trabajo que los leonelistas? Sí, en términos generales, sí. En términos generales. 5 contra 12. O 12 contra 5, 12 años contra 5. Bueno, en términos generales yo te puedo decir que uno de los graves problemas que presentaba Leonel Fernández como presidente es que le permitía un espacio de discrecionalidad a sus funcionarios, donde ellos cada uno hacía lo que le venía en gana. Y duró 12 años. Sí, duró 12 años con esa misma tónica. Claro, duró 12 años en una coyuntura diferente. ¿Cómo dura 12 años? Porque el primer periodo de Leonel Fernández fue un periodo modelo. Un periodo que emitía señales de que quería transformar la sociedad. 96-2000. 96-2000. Pero luego, en el 2004, cuando vuelve y toma el poder, cae en el mismo esquema, esquema de los políticos tradicionales, del poder por el poder, de distribuir cuotas de poder para garantizarse la permanencia y la continuidad en el poder, y ceder discrecionalidad a funcionarios y a militantes de otros partidos que eran designados en funciones públicas para que ellos pusieran y dispusieran de lo que era la administración pública a su libre albedrío. En el caso del presidente Danilo Medina no ha sido tan así. Ahora, que sí le ha dejado un nicho de confort a la incapacidad dentro del andamiaje de sus funcionarios, yo digo que en eso es indiscutible. Daniel, ¿cómo usted evalúa en el capítulo, en el tema de la transparencia, este nombramiento, esta designación reciente que el pasado jueves, si mal no recuerdo, fue juramentado, el nuevo y primer administrador de Punta Catalina, el economista Jaime Aristi Escuder, tomando en cuenta que él formó parte de la comisión de notables, de los que investigó, de los que rubricó el informe, después de toda esta investigación, que hay mucha gente que dice que eso no fue ninguna investigación, que ese informe le favoreció bastante al gobierno. Bueno, ¿Fue premiado con este nombramiento? En el informe hay algunas zonas grises. Ahora bien, de todas maneras, lo que elaborara esa comisión, el informe que produjera esa comisión, no tiene ninguna relevancia porque no es parte de una instancia institucional del Estado. Fue algo que el presidente le dijo a algunos de los corifeos que tiene alrededor: nómbrate una comisión de notables, mete una sotana, mete un empresario, mete un profesional, y entonces eso te sirve de tapapinche mientras tanto, para no tener que quizás hacer un estudio más profundo que lleve más tiempo, porque una cosa sí era importante, era limpiar la imagen del presidente rápidamente. ¿Y se limpió? No, al contrario, dejó más dudas todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero eso no es lo importante, porque aquí en esta sociedad dudas hay sobre todos.
Aquí nadie se supone inocente, aquí lo que todo el mundo se supone culpable de algún delito. Pero bien, el problema está que lo que dijera ese informe no tiene ningún asidero, particularmente. Y que hayan nombrado a Jaime Ariztí Escudero, yo lo considero un error hasta ético. De héroe del presidente, aceptar. Bueno, si alguien lo nombró, si él está ahí es porque el presidente lo nombró. Que el presidente tiene que guardar, más que Jaime Ariztí Escudero, alguna forma, porque él es el presidente de la República. Jaime Ariztí es sencillamente un profesional, profesor universitario que opina de temas económicos. ¿No está capacitado por esa posición? No, Jaime es un brain, es un tipo súper capacitado. Ahora, no pudo ser un premio al trabajo, o sea, a un trabajo que se pudo haber proyectado como la persona indicada para administrar esta planta. No creo que haya sido un premio. Yo creo que quizás Jaime demostró en el discurrir de los trabajos de la comisión que era un cerebro superior a todos los que estaban ahí, que entendía mejor que nadie lo que era Punta Catalina y los resultados que debe tener. Los resultados que tenía que arrojar, los objetivos que tenía que perseguir, y el presidente lo nombró. Yo entiendo. O sea, fue un reconocimiento por parte del presidente Danilo Medina. No dudo de que sea un reconocimiento. Ahora bien, un reconocimiento de esa naturaleza a una persona que está en una comisión que pretende ser arbitral no es correcto, no es delicado, y indiscutiblemente quien le aconsejó eso al presidente no tiene idea de lo que es la mesura y el tacto. Caramba. Perfecto. Hay muchos que dicen que Jaime Ariztí claudicó ante las mieles del poder al aceptar. Pudiera ser cierto, y pudiera también esto, Daniel, convertirse en un cascabel envenenado de alguna forma. Bueno, mira, en política, por eso hay que ser tan cuidadoso. Jaime Ariztí fue uno de los críticos más encarnizados de los gobiernos del PLD. ¿Escribió un libro de corrupción? Hay un libro de la Sunlan que incluso originó una litis, donde creo que una litis internacional, que creo que él tuvo que llegar a una conciliación porque no podía sostener los costos del proceso en Estados Unidos, etcétera. Uno de los críticos más incisivos del Partido de la Liberación Dominicana en temas de corrupción, cuando aquí poca gente hablaba de bueno, pero él no es el único, porque Danilo ha nombrado ya a varios miembros activos de la llamada sociedad civil. Sí, pero ninguno con la prestancia y la relevancia de Ariztí Escudero. Ariztí Escudero es una persona que goza de la admiración de mucha gente por sus cualidades intelectuales y por sus capacidades. ¿Se estará cuidando de algo el presidente al nombrarlo, al quitarse una especie de enemigo o de crítico acérrimo? No, yo creo que no. Jaime Ariztí desde hace un tiempo estaba exhibiendo posiciones favorables y anuentes con el presidente Danilo Medina. O sea, esto no es un hecho que se produce como un milagro de manera fortuita de la Virgen de Lourdes, no. Eso es un discurrir ya que venía desde hace mucho tiempo produciéndose y formando una suerte de empatía con el gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, a mí no me extraña que lo hayan designado. Quizás yo pensé que lo hubieran podido designar en otro puesto. En ese no, porque indiscutiblemente ponen entredicho elementos éticos que desde el momento que ha sido nombrado, lo descalifica. En lo que él pudo aportar para el informe, lo descalifica, porque indiscutiblemente, como usted dice, parece un cambalache. O sea, voy a mostrar una postura favorable. Estoy en una comisión donde hay señores que pueden ser muy prominentes, pero yo no creo que tengan los alcances para medir la complejidad de lo que es una contratación de una planta como Punta Catalina. Pero y que Jaime sí, que es un hombre que sabe mucho de esos negocios internacionales y de esos procesos, lo entiendo como la persona quizás
más calificada con Servio Tulio Castaño, que en inicio dijo que no participaba de la comisión porque la comisión era inorgánica también. O sea, en un momento se creyó que se había retirado él de la comisión, sí, pero el día del informe estaba ahí, el día que se leyó el informe. Sí, pero él luego se tuvo que vincular porque Servio Tulio no es Servio Tulio es la expresión de un sector económico de República Dominicana. Sí, señor. Perfecto. Entonces, el problema es que toda la gente que tiene ataduras muchas veces tiene que desdecir de su palabra, de sus convicciones y de sus compromisos. Daniel, no lo podemos dejar ir sin hablar de seguridad. Usted es una persona que apuntala en este tema tan importante, tan medular en la República Dominicana. Usted ha señalado que el año 2005 ha sido el año donde hemos visto un porcentaje más alto en cuanto a la violencia y a la delincuencia. Esto se mantiene todavía, o sea, todavía no hemos superado el año 2005 en cuanto a esos puntos altos en la delincuencia y la violencia. No, mira, el año 2005 es el año donde se produce las cifras récord de homicidios en República Dominicana. Llegamos a tener una tasa de homicidios de 26.56, que es la cifra histórica récord hacia arriba de República Dominicana. Indiscutiblemente que aunque no había un observatorio como lo hay hoy en día, que tomar en cuenta otros indicadores, como son los asaltos, agresiones, asaltos a mano armada, asaltos en residencia habitada, etcétera, pues indiscutiblemente que las demás pistas que se toman a partir de las cifras existentes, pues en ese momento nos estaban colocando en el umbral de estar entre los 5 países más violentos de América Latina. Resulta que esa cifra, en el año 2005 se pone en funcionamiento el Plan de Seguridad Democrática, que fue un fracaso estrepitoso. Apenas en 7 años pudo bajar 2 puntos la cifra de homicidios en República Dominicana, después de inversiones cuantiosas, pero por problemas de diseño y falta de voluntad política. ¿Y las Harley Davidson dónde están eso? No, eso es chatarra. Yo creo que se las regalaron a los muchachos de los clubes para que aprendieran mecánica. Esos son de los disparates que hacen en este país, funcionarios que no son expertos en el área, entonces creen que porque lo nombraron ya están investidos del conocimiento. Entonces el plan fracasa. Ya en el 2012 el plan había languidecido a tal punto que no tenía más que 1 o 2 programas en funcionamiento. Y pues fracasa incluso por la falta de compromiso político del presidente Leonel Fernández con la sociedad dominicana. Porque como sus funcionarios hacían lo que le daban la gana y era un plan que pretendía tener una óptica integral con una visión de intervención de conjunto, pero los ministros que tenían que participar en el plan no intervenían porque no les correspondía el papel protagónico. Entonces, la cifra fue decreciendo, disminuyendo, porque el delito empezó a reorganizarse en República Dominicana. Y esto tiene que ver mucho con el cambio de modalidad de pago a los operadores locales por el narcotráfico internacional. Antes le pagaban en dinero, los operadores locales pues cogían su dinero, lo depositaban en los bancos nacionales e internacionales y no estaban comprometidos. Hoy, después de cuando cambia la modalidad, a empezarle a pagar una parte en especie, otra parte del dinero. Exacto. Entonces se crea un mercado subterráneo de sustancias prohibidas y eso dinamiza una economía. Se diseminan los micropuntos. En los barrios de República Dominicana con una profunda capacidad de distribución de ingresos. O sea, paradójicamente, una acción criminal le baja la tensión de los sectores más carenciados de la sociedad porque redistribuye ingresos. Eso baja los niveles de violencia porque antes los muchachos que salían a arrancar cadenas, celulares, ahora venden droga. Ahora lo que hacen es que tienen su punto de droga y pueden tranquilamente conseguir lo que antes conseguían en actividades que le obligaban a poner su vida en riesgo.
entonces baja la tasa de homicidios, pero es bastante evidente que el crecimiento de las ramificaciones del crimen organizado en República Dominicana ha sido tan, podríamos decir, tan eficaz, que ya hoy en día el ministro de Interior tiene que reconocer que la policía está vinculada a los delincuentes. La procuradora fiscal del Distrito Nacional, la licenciada Jenny Berenice Reynoso, dice, de cada 10 actos delictivos donde hay vínculos con el crimen organizado, 9 indiscutiblemente incluyen a militares y policías. Ya, ¿qué le digo? Ya los escándalos que se han producido en el DICAN de la policía no son nada extraños. Han desbordado toda la capacidad. La cantidad de incluso jefes de operaciones de la DNCD que ya han cumplido condena en el extranjero porque fueron extraditados y lo han retornado al país. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Que el crimen organizado en República Dominicana tiene una eficiente vinculación con operadores que le permiten tener una laxitud en el uso de nuestro territorio y que, por lo visto, hay un consenso creado que le facilita no tener que producir enfrentamientos entre ellos. O sea, que está compartimentalizado el crimen organizado, cada cual tiene sus operadores y esos operadores cuentan con cuotas de poder muy sólidas del establishment, del sector empresarial, del sector gobierno, del sector militar y del sector policial. Y todos están felices porque todos están obteniendo su beneficio. Ese es un tema al que tendremos que invitarle nueva vez para solo hablar de seguridad ciudadana, porque quedó también la ley de partidos. Yo lo conozco y él es un experto en temas de seguridad. Se emociona más en seguridad que en política. Sí, don Daniel, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Foro Semanal. Bueno, yo complacido y agradecido por demás de la invitación que ustedes me extendieron. Nosotros les estamos más que agradecidos de que sabemos que tiene una agenda un poco complicada y que sacar este espacio para venir a hablar con los televidentes de Foro Semanal. Así que gracias. Gracias a usted. Ahora pasamos a Mabel, que está lista con las informaciones del arte y el espectáculo. Hola Mabel, ¿cómo tú estás? Hola, Mari Carmen, caballeros, ya están aquí las informaciones del arte y el espectáculo. Bueno, esta semana fue juramentada la nueva directiva de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, encabezada por la periodista Emelyn Valdera. La presidenta de Acroarte resaltó que como líder de esta tropa es mucho más gratificante cuando se está acompañada de un capital humano bien intencionado y motivado para emprender la tarea mayor de hacer lo que hace falta en esta Acroarte del siglo XXI. Además de Valdera, el nuevo comité ejecutivo está integrado por Ney Zapata, vicepresidente, Alexis Beltré, secretario general, Wanda Sánchez, secretaria de Finanzas, Samir Saba en Relaciones Internacionales, Jorge Jiménez, secretario de Cultura y Educación, Robert Sánchez, secretario de Relaciones Públicas y Protocolo, Belkis Castillo, encargada de Asuntos Sociales y Recreativos, y María Luisa Esteves en Asuntos Regionales. Ahí está, ya está juramentada la nueva presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Y en otra información, señores, Felipe Polanco Boruga, pues ha recibido muchos insultos después de anunciar que se iba a vivir a Miami. La decisión de Felipe Polanco de abandonar la República Dominicana es porque él dice que la mayoría de sus familiares residen en Estados Unidos y además por la inseguridad, la delincuencia y el reciente engaño del cual fue víctima por el quebrado Banco Peravia. Todo esto es lo que motiva que Felipe abandone nuestro país. Pues a raíz de esta noticia son muchos los que han criticado a esta leyenda viva del humor dominicano. Felipe dio respuesta ante la ola de insultos que recibió a través de las redes sociales y dijo que a los que respaldan mi decisión de irme, gracias, y a los que me han insultado, pido a Dios que nunca tengan que abandonar su tierra y que Dios le bendiga muchísimo. Ahí está, Felipe ya se expresó y además dijo que el país va a seguir igual con él
o sin él. Bueno, y en el plano internacional, señores, en tremendo lío está metido Ozuna. En esta semana ha dado mucho de qué hablar. Primero, pues estuvo involucrado en un acto de violencia cuando en uno de sus shows en Estados Unidos le dio un microfonazo a un seguridad que se subió al escenario. Esto fue lo que pasó exactamente. ¿Tienes problema, papi? ¿Tienes problema? Papi, pero bájate, que tú no puedes estar aquí. Por eso bájate. Ayer fue lo mismo. No me estés faltando respeto, cabrón. Después de este incidente, pues Ozuna pidió disculpas y esto quedó claro. Pero 3 días después, él vuelve a hacer noticia y es que las autoridades de Puerto Rico ocuparon una camioneta en la escena del asesinato de un supuesto líder del narcotráfico, Carlos Bairrosa, alias Tonka, que aparentemente sería propiedad del cantante de música urbana. Él estuvo en la escena, pero cuando el agente se acercaba para indicarle que lo tenían que entrevistar, pues abandonó la escena. Se especula en los medios que en medio del tiroteo, Ozuna habría corrido para salvar su vida. Mientras tanto, según la prensa de Puerto Rico, la estrella le habría dedicado varios de sus temas a Tonka y este habría figurado como productor del reggaetonero en una de sus grabaciones. Ozuna se entregó en la mañana del jueves para que se abra una investigación. Hay que esperar a ver qué va a pasar. Esto es todo lo que tenemos en el mundo del arte y el espectáculo. No me puedo ir sin recomendarles, por supuesto, mi diseñadora Ana Gómez. Ahí están, puedes seguirla en Instagram. Y el cuidado de mi pelo y de mis uñas es gracias a Puba Beauty Glamour. Puedes visitarnos en la avenida Venezuela número 55 en el 2º nivel. Y si la quieres pasar bien, solamente tienes que ir a Puba al 3er nivel y disfrutar de buena comida, bebida y un ambiente súper agradable. Ahora sí, ya será hasta la próxima. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Productor Agrícola, con los acuerdos de libre comercio, al cumplir los requisitos de calidad, etiquetado y empaque en tus productos, aseguras el éxito en los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Gracias a Mabel por esas informaciones del arte y el espectáculo. Y aquí estaba el caballero Félix Rosario asintiendo con la cabeza cuando tú dijiste que en Puba se puede disfrutar de todas esas maravillas, porque él lo hizo. Lo hicimos un día en conjunto, pues al día siguiente él se fue y nos dejó, ni siquiera nos comunicó que iba a estar por ahí, parece para no pagar nuestra cuenta, pero él ha ido en varias ocasiones. Muy buenas atenciones, de verdad, y recomiendo a todo el público televidente porque se dé su vueltecita por allá, que vale la pena. Ah, bueno, pues está bien, ahí está la recomendación hecha, señores. Así ponemos un punto final a esta entrega de Foro Semanal, agradeciéndoles como de costumbre la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Decirles que la próxima semana este mismo equipo estará con otra entrega, pero diferente. Así es que bye bye, feliz resto del fin de semana.